Tengan muy buenas tardes, estimado licenciado Daniel Santos y compañeros. Mi nombre es Yoreli Mereventura. Bueno, para comenzar, nosotros queremos agradecerle de que usted se hiciera un espacio en su agenda para poder participar en nuestra entrevista. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Privada San Juan Bautista, estamos cursando la carrera de psicología y estamos en el tercer ciclo. Como ya antes habíamos conversado por interno, la presente entrevista tiene como objetivo poder conocer más acerca de las técnicas empleadas en la psicología conductual y para Ok. ello queremos realizarle una serie de preguntas, pero para comenzar, por favor, quisiéramos que usted se pueda presentar. Sí, Yoreli, soy Daniel Santos, soy psicólogo, psicólogo cognitivo-conductual, como bien lo dices. Llevo alrededor de 11 años dando terapia, enfocada específicamente a la parte cognitivo-conductual. Aparte de eso, también soy profesor de universidad, aquí en México. Y, bueno, hay muchas eh, terapias en este momento, hay mucho trabajo en este momento. Yo estoy formado en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi especialización, bueno, dentro de la escuela me formaron como psicólogo social, psicólogo clínico, psicólogo educativo y en educación especial. Y por experiencia, después de haber trabajado algunos años en empresas, también tengo la formación como psicólogo industrial. Entonces, bueno, básicamente esa es mi formación. Muchas gracias, licenciado. Bueno, para comenzar, nosotros queríamos saber cómo es ser un psicólogo cognitivo-conductual. Ok. Los psicólogos somos científicos. Entonces, ser un psicólogo cognitivo-conductual implica, en primer lugar, tener bien en claro cuál es el, 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 el hilo que tenemos que llevar dentro de esta corriente. El principio que rige el conductismo es el principio del aprendizaje. Esto quiere decir que todo lo que hacemos lo hacemos porque así lo aprendimos a hacer, incluyendo las cosas malas, las cosas negativas. Entonces, lo que nosotros hacemos, como todas las conductas y emociones se aprenden, podemos desaprender o podemos reaprender otras conductas. Entonces, el ser psicólogo cognitivo-conductual implica el estar bajo esta dinámica viendo qué es lo que sucede con las personas, identificar las conductas en específico que hay que cambiar o modificar y buscar la manera de poder cambiar eso. Entonces, es como ser un profesor, estar enseñando a las personas, pero siempre con técnicas científicas y técnicas específicas para poder realizar esto. Muy interesante lo que nos comenta, psicólogo. Díganme. Digo, no sé si ya quedó claro, necesitas que ahonda un poquito más en este punto. Sí, psicólogo, muy claro. Ahorita vamos a comenzar con la segunda pregunta. Perfecto, gracias. Mireya, por favor. Bien, muy buenas tardes, psicólogo. La siguiente Hola, pregunta, Miriam. ¿qué tal? Un gusto conocerlo. La siguiente pregunta es, ¿qué técnicas Igualmente. conoce para tratar a sus pacientes? Ah, bueno, ya con los años, pues son muchísimas técnicas. Desde técnicas de relajación, técnicas como economía de fichas, entrenamiento en habilidades sociales, inoculación de estrés, híjoles, que son muchísimas. Este, ay, ¿qué otra me acuerdo en este momento?
la reestructuración cognitiva, que es algo que se utiliza mucho en terapia, y la realidad es que conforme van llegando nuevas personas a terapia, uno tiene que documentarse en ese sentido y buscar las técnicas más adecuadas para cada caso. Entonces, digo, lo que más podría decir que más utilizo es la reestructuración cognitiva. En lo personal esa me funciona muchísimo. Las técnicas aplicadas para los niños en relación a economía de ficha, técnicas para manejo de ansiedad, que tiene que ver mucho con relajación, de sensibilización sistemática para los casos de fobias. Híjoles, que son muchísimas técnicas. Pero digo, las que podría decir que más utilizo son esas. Bien, son muy interesantes las técnicas que emplea y gracias por la respuesta. Por nada, para servirte. Sí me ven, ¿verdad? Porque no sé qué pasa aquí que no me ven. Sí, ¿verdad? Sí me veo. Sí, psicólogo, sí la Ah, vemos. ok, perfecto, perfecto. Bien, ¿me logran escuchar? Sí, yo sí Sí, te escucho. bueno, Sí, muy claro, bien. claro que sí. Buenas tardes con todos. Un gusto poder conocerlo también, psicólogo, Buenas doctor, tardes, gracias, y poder igualmente. tenerlo también en esta tarde, el día de hoy con nosotros. Bueno, mi pregunta es, ¿no? Acerca sobre esa técnica que usted había mencionado en la pregunta de mi anterior compañera, ¿no? Me gustaría aquella técnica que usted suele utilizar más en sus terapias. ¿Podría especificarnos un poquito más, por favor? Ok. En una terapia conductista o dentro del enfoque conductista, como ustedes bien saben, ¿de qué semestre son? No sé cómo lo manejen, ¿semestre o año? Ciclo, somos de tercer ciclo, segundo año, Ok, por así decirlo. ok, perfecto. No sé si han visto esta parte del conductismo en donde viene una parte donde es el estímulo, es la respuesta y son las consecuencias. ¿Qué es lo que hacemos como, lo que se hace como psicólogo conductista o cognitivo conductual? Hay que identificar de esa respuesta en particular que hay que cambiar, hay que identificar sobre dónde se va a trabajar, si se trabaja sobre el antecedente, sobre el estímulo o sobre la consecuencia. De tal manera que estaríamos hablando de trabajar con condicionamiento clásico o condicionamiento operante. Y de ahí vienen las diferentes técnicas que se utilizan. ¿Qué es lo que más utilizo yo? De lo que más utilizo es reestructuración cognitiva. La reestructuración cognitiva es una técnica que a través del diálogo socrático lo que tratamos de hacer es cambiar ideas en la persona. Tratamos de cambiar ciertas ideas que a lo mejor pueden estar perjudicando su comportamiento, pueden estar perjudicando su conducta o su entorno, y lo que se trata de hacer es modificar esas conductas. Por ejemplo, que una persona venga y piense que me ha tocado últimamente esta parte donde parejas tienen desacuerdos o parejas que están pensando en controlar a la otra persona, controlarlo de una manera muy específica, y creen que lo tienen que hacer. Entonces, ¿qué es lo que se hace por medio del razonamiento y irlo llevando a la persona? Tratamos de modificar ese pensamiento que la persona tiene. La otra técnica que utilizo comúnmente con niños, bueno, con los papás para que la apliquen con los niños, es el tiempo fuera. El tiempo fuera, para poder controlar o que los niños tengan una consecuencia ante comportamientos o conductas que son inadecuadas o son malas, que no deben de suceder. El tiempo fuera podemos decir que es un tipo de castigo, aunque no es un castigo, es una consecuencia que se aplica a la conducta. El tiempo fuera, ¿qué es lo que significa? Significa ausencia de reforzamiento. Si una conducta se sigue realizando, quiere decir que hay algo que está reforzando esa conducta. Entonces, ¿qué es lo que se hace con el tiempo fuera? En este caso, lo que se hace es quitar cualquier tipo de reforzamiento que pueda estar teniendo el niño, de tal manera que pueda modificar esa conducta. Yo podría decir que son las dos que más utilizo, que son más comunes. La otra, la parte de la relajación, también se utiliza.
¿En qué casos se utiliza? Sobre todo en situaciones de ansiedad. Últimamente hay muchas personas con ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad generalizada, que es complicado porque no hay una cosa así en específico hacia la cual les genere esa ansiedad. Es un cúmulo de cosas, es algo que la persona no sabe exactamente qué es. Y entonces, ¿qué es lo que se les enseña con estas técnicas de relajación? Se les enseña a poder tranquilizarse y empezar a tratar de controlar su pensamiento, que las situaciones de ansiedad y de depresión en general, el componente más fuerte de ellas son las cogniciones, es el pensamiento. Entonces, lo que se hace con estas técnicas o la función que tienen es tratar de controlar el pensamiento de la persona y disminuir los síntomas que llega a crear la ansiedad. Entonces, podría hablar de esas tres técnicas como muy utilizadas en mi trabajo diario. Buenas tardes, psicólogo Daniel. Mucho gusto, mi nombre es ¿Qué Sandro tal? Manuel. Buenas tardes. Hola, Y Andro. bueno, Buenas tardes. continuando con la entrevista, me gustaría preguntarle ¿en qué consiste el tratamiento de la terapia cognitivo-conductual? Más que todo, cómo se inicia con el tratamiento y qué resultados se espera de este tratamiento. Ok. Cuando las personas vienen a terapia, vienen a tomar una terapia, vienen con un problema en específico que ellos tienen. Y entonces lo que tenemos que ver es cuál es el problema, identificar cuál es el problema que la persona tiene, identificar cuáles son las expectativas que tiene la persona, qué es lo que quiere cambiar o hacia dónde quiere llegar. Y después lo que tenemos que hacer es tratar de identificar eso que les mencionaba ahorita, el estímulo y las consecuencias. Es el ABC, el antecedente behavior consequence. Entonces, lo que buscamos hacer es identificar en dónde está la situación para poder empezar a controlar. Una vez que tenemos identificada en dónde vamos a trabajar, necesitamos identificar las características de la situación para poder empezar a incidir sobre esa conducta que la persona quiere cambiar. Llega a haber ocasiones en las cuales hay algunas otras, es como en el médico, a lo mejor voy porque me duele el estómago, pero resulta que tengo otro problema y me dicen, ay, también detecté que tienes este problema y hay que resolverlo. Aquí llega a suceder lo mismo, de que la persona viene por una situación en particular, pero llega a haber otras situaciones alrededor que también hay que resolver. Entonces, lo que se hace inicialmente, yo normalmente lo manejo en 2 sesiones, es estar recopilando información, estar revisando esta conducta y cuáles son los estímulos y las consecuencias que tiene esta conducta. Y una vez que se tiene identificado esto, evalúo, se hacen evaluaciones, normalmente aplicamos pruebas psicométricas para confirmar, las pruebas psicométricas lo que ayudan es a confirmar lo que nosotros vimos en las sesiones. Y nos da la pauta, nos especifica un poco más cuál es la situación y cuál es la problemática y dónde hay que trabajarlo. Después de eso, ya la persona, lo que yo trato de hacer y lo que se debe de hacer en terapia, es decirle a la persona cuál es la situación, cómo se va a trabajar y cuál es el tiempo estimado en el cual se va a terminar ese tratamiento. El enfoque cognitivo-conductual es de los enfoques más utilizados en todo el mundo porque es el más efectivo. Ojo, estoy diciendo más efectivo, no que sea el mejor. Porque si entramos en esa parte de que sí es el mejor, pues ahí entramos en conflicto con psicoanalistas y con gestaltistas y con sistémicos, con otras corrientes. Entonces, más allá de hablar de que sea el mejor, es el más efectivo y es el que más se utiliza en los sistemas de salud de todo el mundo, porque es el que tiene un menor tiempo de tratamiento y eso implica obviamente también menores costos. Entonces, llega un momento en el que el tratamiento, la terapia termina, porque la persona ya alcanzó, ya se alcanzaron los objetivos que se tienen dentro de las terapias. Y eso depende obviamente pues, de cada caso. Yo podría hablar un caso de ansiedad generalizada, podríamos hablar de 10 sesiones en las cuales debería de poderse controlar esta situación. Casos de duelo, estamos hablando alrededor de, se supone que de 4 a 6 semanas la persona es capaz de superar cualquier crisis, estaríamos hablando de 1 mes y medio, 2 meses de trabajar con la persona
En un caso, por ejemplo, de personalidad límite, trastorno límite de la personalidad, ese es un trastorno que de acuerdo con los estudios pues, te puede llevar por lo menos un año de estar trabajando con la persona debido a las características que tienen. Entonces, depende de la situación, lo que utilizamos. Y ya después de eso, pues, tenemos un procedimiento para cada caso. Bueno, cada quien establece un procedimiento para que cada caso lo pueda llevar. Entonces, después de eso ya viene propiamente el trabajo que se va a estar realizando con la persona. Pero aquí tenemos que tener muy claro el objetivo, lo que estamos buscando y lo que sigue. Y es importante tener el objetivo y entender lo que tratamos de hacer. Lamentablemente hay muchos psicólogos que hacen las cosas como ellos creen que debe de ser, no siguiendo un protocolo científico. Entonces, eso lo único que asegura es que la persona esté años en terapia y no termine de resolverse la situación. Entonces, sí llega un momento en el que a la persona se le dice, ya se terminó con la situación, ya alcanzamos con los objetivos que tú estabas buscando, que tú estabas persiguiendo, entonces ya no tienes que venir. Hay personas que después de eso dicen, yo quiero seguir viniendo a tomar una sesión una vez al mes, están en su derecho. Es como en el médico, si tú quieres ir a hacerte una revisión mensual con el médico, estás en tu derecho de hacerlo aunque no tengas ninguna enfermedad. Igual hay personas, hay pacientes que de hecho yo tengo que así lo hacen. Vienen una vez al mes a analizar las cosas porque no es de que se les aconseje, no soy un consejero. Lo que hago con las personas que vienen es analizar las situaciones para ver qué es lo mejor que se puede hacer y qué es lo más adecuado. Entonces, ese es básicamente el procedimiento. Obviamente, en el transcurso de las sesiones se tienen que seguir haciendo evaluaciones para ver qué tal está funcionando el tratamiento y ver si hay que hacer adecuaciones. Si algo no está funcionando, pues cambiarlo o incluir alguna técnica porque llega a suceder que una vez que controlamos una conducta empiezan a aparecer otras situaciones que hay que cambiar. Entonces, constantemente se tiene que ir evaluando. Muchas gracias. Es importante resaltar cómo Nada. mediante el tratamiento existen diversos factores que influyen y pueden modificar lo que ya previamente se había establecido y se puede, bueno, con la finalidad de cumplir todos los objetivos que se le había propuesto al paciente. Claro, esa es la idea. Muy buenas tardes, estimado psicólogo. Buenas tardes. Sí. Al igual que mis compañeros, le reitero nuestros agradecimientos por su noble participación. Me presento, soy Lourdes Cabrera Aramburu y en esta oportunidad tengo el agrado de hacerle la última pregunta. Como hemos escuchado a través de toda la entrevista, hemos podido conocer que la terapia cognitivo-conductual es muy importante en el aspecto de salud, ya que toma en cuenta tanto el aspecto intrapersonal como interpersonal, todo lo involucrado y sus efectos. Así que nos surge la siguiente duda. ¿Qué casos y situaciones predominan en su trabajo? Y si por favor podría detallarnos un caso en especial, el que más le ha llamado la atención. Ok. Por casos y situaciones te refieres, ¿cuáles son los casos que más se atienden en terapia? ¿Cuáles son los trastornos que más se atienden? Sí, psicólogos, es correcto. Ok, no, los más comunes son depresión y ansiedad, es lo que más tienen las personas. Últimamente, con toda esta situación de la pandemia, muchos casos de, bueno, con tantas personas enfermas y tantos fallecidos, también hubo muchos casos de situaciones de duelos, situaciones de crisis que había que resolver. Entonces, ¿qué es lo más lo que más surge? Yo creo que la depresión es lo que más. Depresión, ansiedad, y últimamente, bueno, los últimos años, meses, ha sido las situaciones de duelos. Caso especial, hace 6 meses más o menos tuve un caso de trastorno disociativo de la personalidad. Sí sabes cuál es ¿verdad? ¿Cómo se le conocía anteriormente al trastorno disociativo de la personalidad? ¿Sabes, Lourdes?
En este momento no recuerdo, ya que le cambiaron la nomenclatura. Es personalidad múltiple. Sí, justo le iba a decir. Interesante el era muy interesante el caso. La persona esta era un joven, adulto. Identificamos 3 personalidades diferentes aparte de las que él tenía. Y era muy interesante el caso porque empezó a tener problemas con su esposa debido a que le descubrió unos mensajes que le estaba mandando a otros hombres. Resulta que una de sus personalidades, al parecer era transexual. Entonces, cuando salía esa personalidad, se ponía a mandarle mensajes a otras personas y tenía otra personalidad en donde era muy dado a estar platicando con mujeres y sí tenía el trastorno, ¿eh? O sea, de acuerdo a lo que dice el DSM, sí cumplía con los criterios que establecía el DSM. De hecho, estuve analizando esa parte del trastorno de estrés postraumático porque se llega a confundir el trastorno disociativo con el trastorno de estrés postraumático, y no, sí concordaba con la situación. Muy interesante el caso, la verdad es que muy padre. Esta persona en algún momento tuvo un problema familiar y tuvo que irse de la ciudad, entonces ya no pude seguirlo viendo, pero lo que estaba haciendo era tratando de controlar estos episodios en los cuales él se estresaba demasiado y le surgía alguna de estas personalidades. Actualmente tengo una persona en terapia que tiene trastorno límite de personalidad, también muy interesante el caso, y está fuerte el trastorno de personalidad límite que tiene. Tengo una persona con bipolaridad. Me gusta mucho ese caso porque antes era normal que cada año por lo menos esa persona estuviera un año en el psiquiátrico. Desde que estamos platicando llevamos alrededor de un año y medio. Por lo menos ha pasado todo este año y medio sin asistir al psiquiátrico, o sea, está siendo controlada esta persona. Cuando llega a tener una crisis de bipolaridad, me marca de inmediato y es sorprendente los cambios de humor que hay de un segundo a otro. Y es básicamente estar 1 hora y media al teléfono, que a veces me habla los domingos en la noche, y estar 1 hora, 1 hora y media al teléfono y nada más escucharla hablar y de repente llora y de repente se ríe y luego se enoja y luego dice groserías y luego otra vez ríe. Es muy bonito. Esta profesión la verdad es que es muy bonita en ese sentido, sobre todo por el hecho de que cuando nos damos cuenta que ayudamos a las personas, es una satisfacción y aparte es muy interesante. Estoy leyendo mucho sobre el trastorno límite de la personalidad para poder identificar cuáles son las técnicas más efectivas. Y eso es algo que tienen que hacer todos los psicólogos, estar siempre leyendo mucho, sobre todo de los casos que de repente nos llegan para hacer las cosas bien y no hacer lo que hacen muchos que esperan tener 4 o 5 años a la persona en terapia hasta que la persona se aburre y deja de ir. En verdad, muy interesante todo lo que nos ha compartido, psicólogo. En verdad, es muy interesante conocer esta diversidad de casos que la terapia cognitivo-conductual trata y sobre todo en nuestra realidad actual. Con esto, exacto. Con esto damos cierre a la entrevista y nuevamente reiteramos nuestros agradecimientos. Muchas gracias por impartir toda su sabiduría y conocimientos para seguir formándonos académicamente. Para servirte, Lourdes. Gracias, licenciado. Que tenga un bonito día. Gracias, igualmente. Gracias. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye, bye. Chao, Nos chao. vemos.